Hola, bienvenidos. Aquí estamos en vivo, como cada lunes por Metro, en sección Salud. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que nos importa, nos preocupa a todos. El impacto del cambio climático en la vida cotidiana, en los aspectos económicos, sociales, éticos. Y con tal motivo tenemos una visita muy esperada, muy anhelada, el doctor Pablo Canziani. Bienvenido, Pablo. Les voy a contar a los televidentes que el doctor Pablo Canziani es licenciado y doctor en Ciencias Físicas de la UBA, especializado en Física de la Atmósfera, integró el panel intergubernamental sobre el cambio climático del equipo científico galardonado con el Premio Nobel de la Paz del año 2007. Este premio fue compartido con el candidato a la presidencia de Estados Unidos, Al Gore, y un dilecto grupo de científicos argentinos en las que participaba el doctor Pablo Canziani, su padre Osvaldo Canziani, a quien queremos, admiramos, y le pido a Pablo que haga llegarle un gran cariño de nuestra parte, un reconocimiento. Lo invito a ver un aviso premiado en el Festival de Cannes de Ecología. Sí, cómo no. Charlamos un ratito después del cambio climático. Gracias. Muy bien. So, what you did with the chainsaw. I saw. El doctor Pablo Canziani, notable investigador argentino, científico, trabaja en el CONICET, galardonado por la NASA, la UCA, tantos trabajos, el Nobel en el 2007. ¿Qué tema del cambio climático, ¿no? Siempre se habló del clima, pero ahora ocupa un lugar de gran envergadura. Y el clima define cómo vivimos, básicamente. O sea, el clima es importante, toda actividad humana y la naturaleza en superficie del planeta depende del clima, define los ecosistemas junto con el suelo y con la disponibilidad de agua, que también depende del clima. Y nuestra vida, aunque a partir de la revolución industrial, ahí por el 1750, el hombre quiso empezar a separarse de la naturaleza, es imposible hacerlo. Y el clima, de hecho, en nuestra economía, por ejemplo, es un recurso fundamental. Argentina, ¿qué exporta básicamente? Cuando exporta granos, exporta agua, sol y temperatura, y suelo. Cuando hablamos del turismo, que es otra importante fuente de riqueza, ¿qué estamos vendiendo? Naturaleza y clima. O sea que el clima para la Argentina en particular es fundamental, está en todo. Cuando uno ve en estos días la erupción de este volcán en Islandia, el episodio trágico del Japón, lo que acaba de ocurrir en Murcia días atrás, o el Chaitén en Chile, o el tsunami, terremoto en Chile, el hombre de a pie, como decía San Pablo en el Nuevo Testamento, dice que la creación gime con dolores de parto, esperando la liberación, la redención. Cuando uno viaja en un taxi, dice el conductor, el chofer, sigan embromando con los bosques, con la selva, con los astros, que la estamos pagando. Es lo que la persona más sencilla reconoce, observa. Sí, es complicado el tema, digamos, cuando uno habla de cambio climático, ¿por qué es importante? Porque el clima está en el eje y es un problema ambiental que se vincula con todos los demás problemas ambientales. La deforestación, la capa de ozono, el problema del agua, tanto en cantidad como calidad, el problema de los suelos. O sea, el clima es un eje fundamental que une a todas las crisis ambientales, inclusive el tema de la basura y de los residuos, que también tiene mucho que ver con situaciones de perturbación del clima. Y hay otros efectos que todavía no sabemos cuál es la relación. Los terremotos, los tsunamis, hay algunos estudios muy incipientes que lo vinculan con las consecuencias del cambio climático. No hay evidencias concretas, sí comentarios como el que nos ha hecho alguna vez en conferencias el doctor Svarka del Instituto Antártico Argentino, donde la pérdida de los hielos antárticos estarían señalando subidas que se miden con los sensores estos que hay ahora GPS, parecido a lo que tenemos en los autos,
hasta de 1 metro en el cambio del nivel del suelo por que se saca el peso del hielo de encima. Ahora, ¿en qué medida esto tiene que ver con todas esas catástrofes geológicas? No lo sabemos aún hoy. Es un tema de investigación y que se tiene que investigar. Ahora, sin ir a eso, tenemos problemas de sequías severísimas, con miles de muertos en el mundo. Francia en este momento está atravesando una sequía muy severa, que ni siquiera saben si van a tener agua para tener los reactores nucleares funcionando. Tenemos problemas de excesos de lluvia, como los que afectaron Venezuela y Colombia durante todo el verano. Tenemos los problemas, digamos, que afectan a Indonesia, pero que Brasil también es un líder mundial en deforestación, que nos termina afectando. Tenemos tanto problema de contaminación por la quema del monte, como de cambio de ciclos naturales que terminan afectando a la República Argentina, por ejemplo, por traslado de contaminantes, por pérdida del ciclo hídrico. Argentina también desmonta de manera severa. Para ser claros, un desmonte, por ejemplo, en el sur de Brasil, significa un aumento promedio en el área desmontada de entre 4 y 8 grados sobre la media local. Y a eso le tenemos que sumar además el cambio global de todo el planeta. La deforestación en el norte argentino, porque hay mitos y verdades, quería preguntarle, doctor Canziani, la zona de Amazonia parece que ha sido muy saqueada por el apetito, yo diría, por esta voracidad de producir, transformar pastizales y montes en zonas ojeras, en el caso nuestro, ¿no? Sí. Hablo del Chaco salteño, hablo de Salta, del norte argentino. ¿Esto genera un impacto concreto en el cambio climático? Genera un impacto inmediato, que es el cambio del balance de gases de efecto invernadero. O sea, el bosque es una herramienta fundamental de regulación del clima. Un bosque sano fija dióxido de carbono, entre otros gases de efecto invernadero, fija el suelo, reduce la erosión, y un pastizal sano también lo hace. No solamente el bosque el que fija el dióxido de carbono, sino el suelo también, a través, por ejemplo, de los pastizales, y la vida microbiana que tiene un suelo, hongos, bacterias. Entonces, al empezar a utilizar un suelo para producción, al empezar a utilizar, sobre todo tanto en ganadería como es en Brasil, en la Amazonía, como en la sojización argentina, tenemos pérdida de biodiversidad, para empezar. Tenemos pérdida del recurso agua por el cambio del ciclo hídrico. Tenemos mayor riesgo de inundación y de sequía inmediatamente. Ya lo hemos vivido en las inundaciones de los últimos 20 años en Argentina, a partir del desmonte en el Mato Grosso, en el Chaco. Paraguay le queda nada más que el 5% del bosque nativo, para tener eso como idea. Y todo eso desregula el funcionamiento de los sistemas naturales, tanto el clima como la provisión de agua, la regulación de enfermedades. Por ejemplo, el problema de la fiebre amarilla que tenemos en la frontera con Paraguay tiene que ver con que los monitos que son vectores de esa enfermedad se acercan a las poblaciones porque le han desmontado el área donde vivían. Claro. Y necesita buscar alimentos. O sea, estamos rompiendo los equilibrios naturales. Y cuando el hombre rompe los equilibrios naturales, pierde un montón de prestaciones para darle un nombre que le da la naturaleza al hombre. Inevitablemente, mientras yo lo escucho, doctor Canziani, con tanto entusiasmo y con tanta verdad, me aparece la palabra ética como un requerimiento, porque las aves buscan dónde comer, los monos buscan dónde comer, la irrupción del hombre como lobo del hombre aparece siendo como devastadora en esta vocación de acumular esta mirada del homo economicus y la ausencia de una mirada de preservación, de heredad del futuro, esta cosa inmediatista, disfrutemos ahora, aprovechemos, ni cuidamos a hijos o a nietos. Exacto. Digamos, todo el problema ambiental, si uno lo analiza, responde a las falencias éticas del actual modelo materialista, independientemente del signo. Digamos, un modelo materialista, tanto desde la izquierda como de la derecha, donde importa el ego, lo individual, el sálvese quien pueda, y se ha perdido ciertos criterios, se ha disfrazado en algunos sectores con el tema del neodarwinismo que se le aplica a la economía, diciendo que el más fuerte va a derrotar al más débil, y eso en naturaleza no pasa. Un león no mata por matar, mata cuando tiene hambre, y animales que son depredadores, cuando hay escasez, comen menos, o sea, matan menos porque saben que su futuro depende de que se mantenga la reproducción de un animal o de una planta. Entonces, hay una autorregulación en la naturaleza que el hombre ha perdido.
O sea, hemos pasado de pensar que la naturaleza puede proveer un crecimiento infinito de bienes y servicios, cuando la naturaleza está encerrada dentro del planeta que tenemos, la única casa que tenemos, con recursos finitos. Pensamos que puede haber un crecimiento infinito que llamamos desarrollo, cuando el desarrollo no es necesariamente crecimiento, ni el crecimiento implica desarrollo. Vivimos en un mundo donde la mitad de la población mundial está fuera del sistema económico, que sufre las consecuencias del deterioro de la naturaleza y de la sociedad sin comerla ni beberla, o sea, no tiene ningún beneficio a cambio, y donde el 30% de la población mundial gasta entre un 50 y un 80% de los recursos mundiales, según el caso. Pablo, me asombra ver tanta gente con auriculares por la calle o personas concentradas con sus pequeñas pantallitas, pequeñas, medianas o grandes. Y esto termina produciendo como cierto autismo, como cierto aislamiento de lo que pasa afuera. Sí. Y lo que ustedes plantean termina siendo como muy apocalíptico, muy temerario, genera como susto. Sí. ¿Qué se puede hacer para, desde el lugar de uno, para intentar que nuestra casa, el planeta, la madre tierra, que es una mujer, la tierra además, no siga en su fecundidad, protegerla, o estamos en un camino sin salida? Si seguimos el camino que estamos, yo diría que estamos en un camino sin salida, y la imagen que me vino a la cabeza con el tema de los auriculares, de los celulares, era un sketch de los Luthier sobre un programa de televisión que era El que piensa pierde. Entonces, vivimos en un sistema donde no se promueve el pensar, ni en la educación, ni en la sociedad, ni a través de los medios en general. ¿Por qué? Porque eso es funcional al manejo que uno puede hacer de la sociedad. O sea, si la gente piensa y empieza a analizar las cosas, cómo deberían funcionar, cómo están funcionando, y uno pasa a ser un ciudadano que cumple sus deberes, pero además es demandante, ciertos sectores van a perder los beneficios. Entonces, para retrotraer, que es casi imposible, sino porque ya hemos hecho demasiado daño, pero por lo menos para buscar un nuevo equilibrio del hombre con la naturaleza, yo creo que la primera cosa que tenemos que aprender a hacer es ser ciudadanos participativos, a tratar de conseguir la información, como estamos haciendo en este programa, sobre distintas realidades, a pensar en qué es lo suficiente, que alguien me ha dicho, bueno, suficiente para alguien que tiene pocos recursos es distinto de lo que alguien tiene para muchos recursos. Pero eso es una decisión ética, al fin y al cabo, de cada uno. Y pensar cómo, ¿para qué hago cada cosa? Tanto a nivel de una decisión empresarial, que tiene una responsabilidad importante, porque la empresa genera trabajo, genera bienes y servicios que necesitamos, pero también la decisión personal hay que preguntarse, ¿para qué? ¿Para quién lo hago? El cómo y el dónde. Si alguna de esas preguntas no se cumplen, lo que quiero hacer no sirve ni para mí ni para la sociedad.